Este es una cetosa y este es una aldosa. La enzima se llama triosa fosfato isomerasa, una enzima de la vía glicolítica. Son isómeros del grupo funcional. Punto. Entonces, toda enzima que transforma un isómero en otro se llama isomerasa. Y luego tenemos a las liasas. ¿Ya copiaron, por favor? Los nombres científicos, fácil de determinarlos. A ver, ¿cómo hago acá? Me puedo decir ogenasa, exogenasa. ¿Cómo se llama acá? Enzima. Maltasa, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el nombre científico? Simple. Si tengo que dar la reacción, maltosa, coma, agua y iodasa. ¿Qué hago acá? Transferasas, glucosa, coma, ATP, 2 puntos, fosfotransferasa. O transferasa simplemente. En el caso de arriba, etanol, coma, NAD, 2 puntos, óxido reductasa. O sea, nombran nada más los compuestos con el nombre a que pertenece la enzima. Vamos a ver el grupo 5. Y en el grupo 5 6 ligas que ligan dos compuestos para dar un producto. A ver, la piruvato carboxilasa. Entonces, yo tengo acá el piruvato. CO2 más ATP me da como resultado el oxalacetato. Y ese es el oxalacetato. Esto se llama piruvato. Y esto se llama oxalacetato. Intermedio del ciclo de Krebs. Me faltaría acá colocar más ADP.
¿dónde estaría ingresando ese CO2? Acá. ¿Listo? Es una ligasa, me está ligando dos compuestos. Donde participa el ATP siempre ion de magnesio. Por último, el séptimo grupo, que no son verdaderas enzimas, pero sin embargo los han considerado, que son las translocasas. ¿Qué hacen estas? Que no son verdaderas enzimas. Pero ¿qué hacen? Es permitir el ingreso de sustancias a una célula. O la salida de una sustancia de la célula. ¿Se acuerdan del transporte facilitado? A ver, ¿quién ingresa por transporte facilitado? Habla. Los monosacáridos y también los aminoácidos. Transporte facilitado. ¿Y qué aprovechan? La fuerza del sodio, que tiene una gradiente de concentración elevadísima. ¿Dónde? Fuera de la célula. Translocasas. Y aquí voy a hablar de las GLUT. ¿Se acuerdan de la GLUT? Entonces, estas enzimas lo que van a hacer es, yo tengo una célula. Y aquí vamos a tener una translocasa, que es una proteína que está formando parte, que es una proteína integral de la membrana, que va a permitir que ingrese el sodio entra hecho un balazo. ¿Por qué? Porque recuerden lo que yo siempre les he explicado a mis alumnos, que acá tenemos una enorme cantidad de sodio y aquí en el interior hay poquito sodio. ¿Sí? Entonces, aquí la glucosa ingresa. Entonces ese sodio ingresado después va a ser sacado por la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Y aquí ingresó la glucosa. Inmediatamente se transforma en glucosa seco y suave. Y esto gasta energía, no gasta. Transporte facilitado. Pero después hay que sacarlo al sodio y lo sacamos por transporte activo. Quiere decir que indirectamente gasta energía. Y ese es el famoso transporte activo secundario. GLUT. ¿Y cuántos GLUT hay? Hay un montón de GLUT. GLUT 1, GLUT 2. GLUT 3, GLUT 4, que depende de la insulina, que permite el ingreso de la glucosa a diferentes tipos de tejidos. ¿Sabe qué? No le han dado un código igual que las demás. ¿Por qué? Porque no son verdaderas enzimas. No son enzimas porque, ¿qué es una enzima? Transforma un sustrato en un producto que es químicamente diferente. ¿Sí? En cambio acá no, la glucosa está ingresando y no cambia absolutamente nada, son moléculas transportadoras. ¿Y por qué les han dado el nombre de enzimas? Porque la cinética de ingreso de estas moléculas por las translocasas es igual a la cinética de Michaelis y Mendel, o sea, tienen la misma cinética.
Pero esta cinética es de ingreso, de transporte, no es de cambio. ¿Entendiste? No hay cambio. Tenemos la luz, todas las moléculas transportadoras. Punto. Entonces, aquí tenemos las 7 clases: oxidoreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, con sus respectivos ejemplos. Profesor, una consulta. ¿Las ribosimas están consideradas en esta clasificación o no lo están? ¿Quién? Las ribosimas. Las que transforman en ARN, o las que son de naturaleza ARN. No, pero eso sí es transformación, son enzimas. Entonces, no están consideradas. No, sí están consideradas, Ah, vale. sino que son más respecto a las enzimas. Ligasas y sanocasas. No se olviden que las sanocasas no son verdaderas enzimas porque no transforman estructuras. Listo. Y ahora vamos a ver precisamente algunos conceptos que deben conocer de las enzimas. ¿Y cuáles son? En primer lugar, ¿qué significa el término proenzima o simógeno? El término proenzima o simógeno significa enzima inactiva. Y así se liberan las enzimas digestivas inactivas. Porque imagínense que una célula produce una enzima digestiva y la produce activa. Se va a autodestruir la célula. Por lo tanto, la produce en forma inactiva, la libera en forma inactiva, que se llama proenzima o simógeno, y después se activa. Porque imagínense que la célula produce una enzima hidrolasa activa. Se autodestruye. Para que entiendas, tú que estás en el cerebro acá, si tú produces una granada, la produces activa. Porque vas a destruir tu mismo. Y tiene un dispositivo para activarlo. Está claro. Igualitos son las proenzimas o simógenos. Otro término importante son las isoenzimas. Isoenzimas. Son enzimas que tienen diferente estructura, pero que catalizan la misma reacción. Son enzimas que tienen estructura cuaternaria. Son enzimas que están constituidas por subunidades. Ya tomaron nota, no voy a borrar. Para precisamente escribir acerca de isoenzimas. Entonces hay algunas enzimas que están constituidas por isoenzimas. Por ejemplo, en el músculo, la creatina reacciona con el ATP y va a dar como resultado la creatinofosfato. ¿Qué sucede acá? Que del ATP se está transfiriendo un grupo fosfato y se está fosforilando la creatina. ¿Y cuál es el objetivo? Lo que se utiliza ATP, ya dijimos, se necesita iones de magnesio, y la enzima que cataliza esta reacción se denomina creatina. Quinasa o creatina fosfoquinasa. Así la denomino. O creatina fosfoquinasa.
células. Y está constituida por dos subunidades. Una subunidad B, que fue aislada del cerebro, recuerden que ¿cómo se escribe el cerebro? B. Y una M, que fue aislada en el músculo esquelético. De tal manera que este enzima está constituido por tres isoenzimas. Una que está formada por dos subunidades B y que se encuentra muy activa en el cerebro. Y tenemos la MB muy activa en el miocardio y la MM del músculo. Entonces, aquí predominan estas enzimas: cerebro, miocardio y músculo esquelético. Vamos a poner un caso, un ejemplo. Vamos a suponer que una persona viene conduciendo su automóvil a alta velocidad y por una mala maniobra se choca con un árbol. Lo encuentran en estado inconsciente y lo llevan a un centro hospitalario. Y el médico que lo atiende, ustedes saben que siempre hay un policía que relata qué es lo que pasó, lo habían encontrado, chocó contra un árbol, y el médico tiene una disyuntiva. No sabe si perdió el conocimiento antes de el choque y provocó el choque, o perdió el conocimiento producto del choque. Se ha perdido el conocimiento antes del choque, sospecha que el paciente ha tenido un infarto al miocardio. O lo otro, producto del choque, perdió el conocimiento y tuvo un accidente cerebrovascular. No sabe. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente le sacan una muestra de sangre, lo llevan al laboratorio y determinan las isoenzimas de la creatina fosfoquinasa. Y encuentran que el nivel de la MB está más aumentada que las otras. ¿Cuál es la conclusión? Que el paciente tuvo un infarto miocardio. Punto. Entonces, inmediatamente el médico que está en emergencia lo interna y lo pone en observación, porque ese infarto se puede volver a repetir. Fácil. Son enzimas que tienen diferente estructura, pero que catalizan la misma reacción. Ahora, por supuesto, su actividad va a depender de su KM. ¿Me estás entendiendo, delegado, lo que estoy hablando? Sí, doctor. Habla. Y para terminar este capítulo de enzimas, voy a hablarles acerca de las inhibiciones. Pero las enzimas pueden ser inhibidas por sustancias químicas. Por ejemplo, hay inhibidores irreversibles.
como este compuesto. En vez de que te estés durmiendo, googlea. Ese compuesto. ¿Qué cosa es el diisopropilo? Es un gas. ¿Qué tiene esta fórmula? Fácil. Y además yo estoy frente a un grupo de estudiantes que son los tigres en química, ¿o no? Ustedes han aprendido a nombrar compuestos orgánicos y han aprendido dar nombre a compuestos orgánicos y han aprendido precisamente a que si les dan a ustedes la fórmula de un compuesto, le dan el nombre. O si les dan el nombre, ustedes escriben la fórmula, ¿sí? Ya, en primer lugar, el fosfato, acá está. Ya está. Diisopropil, por eso se llama así. Fluoro, porque tiene flúor, fosfato. Es un gas que antiguamente los oftalmólogos lo utilizaban. ¿Ya buscaste? No te duermas, pues, papá, no te duermas. Este compuesto, diisopropil, fluoro, fosfato. ¿Qué ocurre? Este compuesto se une al sitio activo o centro activo de las enzimas que tienen OH como grupo funcional. Ya al unirse, la enzima ya no puede actuar. La inhibición es irreversible. Otros compuestos que existen, los órganos fosforados. ¿Y qué son los órganos fosforados? Piretroides. Son insecticidas que utilizan para matar ¿a quién? A los insectos que generan plagas, daños en los embriones agrícolas. Y tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Qué va a pasar? Este compuesto se va a unir al sitio o centro activo de la enzima y la pobre enzima no va a poder actuar. Y así hay una serie de compuestos que son tóxicos, venenos, insecticidas. Y este compuesto se utilizaba precisamente para dilatar la pupila. ¿Y para qué quiere el oftalmólogo dilatar la pupila? La pupila se agranda. ¿Para qué? Para ver el fondo del ojo. ¿Y quién está en el fondo del ojo? La retina, donde están los receptores que determinan que podamos ver. Entonces, ¿qué hacía este compuesto? Me inhibía a los músculos ciliares.
se relajaban y se incrementaba la pupila. Pero después se dieron cuenta de que inhibía a una enzima denominada acetilcolinesterasa. A ver, cuando ustedes llevan a cabo la contracción de un músculo, ¿de dónde parte el impulso eléctrico nervioso? Del sistema nervioso central. Pero tenemos dos tipos de sistema nervioso: autónomo y somático. Y el somático es voluntario. Entonces yo puedo mover mis músculos sin ningún problema, lo mismo que ustedes. Pero el impulso nervioso viaja a alta velocidad a través de una neurona motora forrada con mielina y llega a la placa neuromuscular. ¿Y cómo pasa a las células musculares? A través de un neurotransmisor. Y ahí todo eso vamos a aprender, chicos, cuando nosotros entremos la próxima semana a desarrollar células. Ustedes van a aprender. Y van a tener la oportunidad de ver que la membrana celular está polarizada, tiene carga eléctrica. Y gracias a esa polarización, las células musculares, músculo cardíaco, músculo liso y músculo esquelético, se contraen. Y vamos a aprender todos los eventos que se desarrollan ahí y que esos eventos se pueden medir con electrodos y se pueden visualizar en una pantalla. ¿No han visto ustedes cuando un paciente está en cuidados intensivos? Le ponen una serie de electrodos y están viendo cómo está funcionando su cerebro, cómo está funcionando su corazón. Y ven ahí las curvas dentro del osciloscopio. ¿Sí? Y también, cuando lleven su curso de fisiología, van a tener la oportunidad de ver un electrocardiograma. Son simplemente fenómenos eléctricos y químicos que se producen a nivel de la membrana celular y que permiten que esa célula se excite y cumpla su función. El nervio conduzca un impulso nervioso y el músculo se contrae. Y resulta de que esta enzima, creatina fosforinasa, es un reservorio de energía, especialmente el músculo. Ahora, quiero que entiendan. Ustedes tienen que entender que todos los mecanismos de regulación es en base a las necesidades de la célula. Voy a poner un ejemplo. Si no trabajas, no ganas. Y si trabajas, generas. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer si tú por un poder te sacas la lotería y te vuelves millonario? No vas a querer trabajar. ¿Por qué? Porque tienes plata. Y sí, no tienes plata, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Las necesidades de las células de los tejidos está basado en eso. Si algo se necesita, se produce. Si algo no se necesita, se deja de producir. Y las células tienen un estado, por ejemplo, mucho ATP. ¿Qué significa el ATP? Tenemos disponibilidad de energía. Y por lo tanto, las células, si tienen ATP, ya no produce ATP. Porque el mecanismo de regulación es preciso, perfecto. Si algo se necesita, se produce. Si algo no se necesita, se deja de producir. Pero ¿qué pasa? El músculo esquelético necesita enormes cantidades de energía. Porque cuando nosotros hacemos ejercicio intenso, se requiere cantidades enormes de ATP. Pero si el músculo almacenara ATP en su citoplasma, ¿qué va a pasar? Citoplasma que se llama sarcoplasma. ¿Qué va a pasar? Que esa elevada concentración de ATP me va a bloquear todas las vías que producen ATP.
especialmente el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa. Simple. Pero ¿qué ha hecho la naturaleza para que ese músculo no le falte energía cuando entre en actividad intensa? Fácil. Ha aprendido a almacenar la energía del ATP como creatina fosfato. Y tiene grandes cantidades de creatina fosfato. Y por lo tanto, sus mitocondrias siguen produciendo ATP, porque no hay ATP que inhiba. ¿Me estás entendiendo? ¿Ya? Entonces, cuando uno entra en la actividad intensa, ¿qué sucede? Todo el reservorio de energía que proviene de la creatina fosfato nos permite llevar a cabo. Y es más, se requieren enormes cantidades de energía, de tal manera que el oxígeno que se utiliza para generar energía en condiciones anaeróbicas, miren la diferencia, la vez pasada ya les expliqué. ¿Cuántos ATP se generan al oxidar una molécula de glucosa? 32. ¿Cuántos ATP se generan por la vía lipolitítica que es anaeróbica? 2. 16 veces más se genera energía. Es mucho más eficiente. Pero sin embargo, ese músculo esquelético en cuestión de 5, 10 minutos de actividad intensa, se le agotó el oxígeno, a pesar que tiene un reservorio de oxígeno que es la mioglobina. ¿Y qué le queda al músculo? Generar energía en condiciones anaeróbicas, que es una miseria, pero no le queda otra. ¿Está claro? Y ustedes han tenido la oportunidad de vivir esa etapa. Nos vamos a correr 5 minutos, no muy bien. De repente de 5 a 10 minutos comenzamos a sentir una sensación de cansancio, que es fea, por eso a la gente no les gusta hacer ejercicio. Y si seguimos corriendo, ¿qué sucede? De repente esa sensación de cansancio desaparece. ¿Qué pasó? El músculo esquelético cambió su metabolismo de aeróbico a anaeróbico. Primero, el músculo esquelético comienza a utilizar como fuente de energía los ácidos grasos. Y cuando está en condiciones anaeróbicas, utiliza glucosa por la vía lipolítica. ¿Has entendido? No me has hecho caso, no has buscado la... No. Yo lo hacía para que no te duermas. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo, miren, ustedes han visto precisamente que hay unos switch. ¿Para qué sirve? Para prender y apagar. Prender y apagar. Cuando un impulso nervioso llega a un músculo a través de la placa neuromuscular, ahí se genera un neurotransmisor. Y a ustedes les enseñaron en el CEPU que el segundo catión después del sodio, ¿cuál es? El calcio. Y el calcio se encuentra en mayor cantidad fuera de la célula, pero si se abren los canales de calcio por el impulso nervioso, ¿qué va a pasar? El calcio se mete y me moviliza las vesículas del neurotransmisor. Y el neurotransmisor se libera. Y el impulso nervioso de la neurona pasa a la fibra muscular. Y la fibra muscular lo conduce. Se mete por los famosos túbulos T. Y pasa a las cisternas del retículo sarcoplásmico, que es almacén de calcio. ¿Qué hace el calcio? Se libera, invade las sarcómeras. ¿Y qué ocurre con las sarcómeras? La actina y la miosina se desplazan. Las sarcómeras se contraen mucho. Sí. ¿Y qué viene después? Porque yo lo que necesito es solamente prender y apagar. Suficiente para que ese músculo se contraiga. Como nosotros podemos hacer muchas veces esto, quiere decir que esos circuitos se repiten en milésimas de segundo. ¿Me cuentan? Y tengo que cortar el circuito. ¿Cómo corto el circuito? Hidrolizando, destruyendo el neurotransmisor. Y ahí esa enzima se llama acetilcolinesterasa.
¿Me entendiste? Contraigo los músculos debido a la presencia de un neurotransmisor. Y para que se relaje, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortar el circuito. Y el neurotransmisor se destruye con acetilcolincerasa y los músculos se relajan. Y de nuevo puedes volver a hacer lo mismo. ¿Y qué ocurre si yo inhibo a la acetilcolincerasa? El pobre músculo esquelético se queda contraído porque no puedo relajarlo. Porque no tengo la capacidad de destruir a la acetilcolincerasa. Perdón, la acetilcolincerasa se ha inhibido y no puedo destruir a la acetilcolina. Y el músculo se queda contraído. ¿Y cuál es el resultado? Parálisis. Y el hombre, los científicos descubrieron esto y han comenzado a producir sustancias que inhiben a la acetilcolincerasa, que son los órganos fosforados, los piretroides, que se utilizan como insecticidas. ¿Qué hacemos? Al insecto lo matamos con sustancias de este tipo que bloquean a la acetilcolincerasa. ¿Entendiste? Si tú ingieres eso, por eso les denominan inhibidores suicidas, porque la gente del campo se suicida, pues. ¿Tú te suicidarías por una chica? ¿Esa gente que tiene en el cerebro para suicidarse? ¿Tú te suicidarías?